El reciente hundimiento del Silicon Valley Bank ha desencadenado una crisis de confianza en el sector bancario de los Estados Unidos. Los estadounidenses se apresuran a averiguar si sus depósitos corren peligro, especialmente los depositantes no asegurados. Según un estudio posterior, casi 190 bancos de los Estados Unidos corren el riesgo de quebrar. Esto significa que casi el 5% de los bancos de este país podrían hundirse pronto. Por eso, hoy vamos a analizar este estudio, revelarte los factores de riesgo a los que debes prestar atención y explicarte por qué las criptomonedas podrían ser uno de los pocos refugios verdaderamente seguros. El estudio en cuestión se titula, citamos, El ajuste monetario y la fragilidad de los bancos de los Estados Unidos en 2023. ¿Pérdidas a precios de mercado y pánicos de depositantes no asegurados? Ha sido escrito por 4 académicos de prestigiosas universidades de los Estados Unidos y fue publicado el 13 de marzo. El enlace al estudio completo estará en la descripción. El informe comienza con una breve explicación de por qué tantos bancos de los Estados Unidos corren el riesgo de quebrar. Todo tiene que ver con los activos que tienen en sus balances, bonos de los Estados Unidos, también conocidos como deuda del gobierno, y valores respaldados por hipotecas o MBS, que son paquetes de hipotecas. Los bonos y los MBS de los Estados Unidos son los activos más seguros que puede tener un banco, al menos según los reguladores. Por eso los bancos tienden a invertir en ellos la mayor parte de los depósitos de sus clientes, es decir, tu dinero. Estos activos generan intereses para los bancos, lo que les permite ofrecer servicios con comisiones bajas o nulas. Sin embargo, cuando los tipos de interés empiezan a subir, su valor baja. Las razones de esto están fuera del alcance de este vídeo, pero debes saber que tipos de interés altos tienen como resultado que estos activos se hundan. Si su valor cae demasiado, los bancos pueden declararse temporalmente insolventes. Esta insolvencia es temporal porque cuando vencen estos bonos y MBS, es decir, cuando finalizan los préstamos, el banco recibe el valor total del activo subyacente. Una vez más, esto queda fuera del alcance de este vídeo, pero no olvides que estos activos no suponen una pérdida si se mantienen hasta su vencimiento. Esta insolvencia temporal es la razón por la que los bancos no declaran las pérdidas en estos activos cuando suben los tipos de interés. Esto se debe simplemente a que no es una pérdida hasta que venden y en este caso no perderán nada si los mantienen hasta su vencimiento. Obviamente, esta práctica contable es controvertida. Si has visto nuestro vídeo sobre el hundimiento del Silicon Valley Bank o SVB, sabrás que estas llamadas pérdidas no realizadas son aceptables siempre y cuando el banco no se vea obligado a vender estos activos con pérdidas para, por ejemplo, hacer frente a las retiradas de los clientes. Pues bien, eso es básicamente lo que le ocurrió al SVB y por eso se hundió. No obstante, hay un detalle muy importante que hay que tener en cuenta. El 92.5% de los depósitos del SVB no estaban asegurados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos o FDIC. Por si no lo sabes, la FDIC solo asegura los depósitos bancarios hasta $250,000 por cuenta. Cualquier cantidad superior se considera no asegurada. El SVB sufrió un pánico bancario porque sus depositantes no asegurados pudieron ver que el banco tenía muchas pérdidas no realizadas. Esto llevó a especular con que no tenía dinero suficiente para hacer frente a todas las retiradas. Por lo tanto, este pánico bancario probablemente no se habría producido si la mayoría de los depósitos hubieran estado asegurados, es decir, en cuentas con menos de $250,000. La razón por la que el SVB tenía tantos depósitos no asegurados es que proporcionaba cuentas y servicios bancarios principalmente a pequeñas y medianas empresas, startups y empresarios de Silicon Valley, de ahí su nombre. Este tipo de clientes necesitan mucho efectivo en caja para pagar a sus empleados, hacer adquisiciones, etc. Alrededor de 9 billones de dólares de depósitos bancarios en los Estados Unidos no están asegurados, lo que supone aproximadamente el 50% del total. Los bancos han estado invirtiendo alegremente estos depósitos no asegurados en bonos y MBS. El problema es que los tipos de interés no han parado de subir y sus pérdidas no realizadas se han ido acumulando. A finales de 2022, los bancos de los Estados Unidos tenían colectivamente pérdidas no realizadas por un total de más de $600,000 millones.
Los tipos de interés han subido más desde entonces, lo que significa que es probable que estas pérdidas sean aún mayores ahora. Lo peor es que cada subida sucesiva de los tipos provoca más pérdidas que la subida anterior. No nos preguntes por qué. En resumen, los bancos de los Estados Unidos tienen muchas pérdidas no realizadas y también muchos depositantes no asegurados a los que les preocupa que estos bancos no puedan hacer frente a las retiradas debido a estas pérdidas no realizadas. En el estudio, los autores examinaron más de 4.000 bancos para ver cuáles corrían más riesgo y por qué. Para empezar, descubrieron que el 42% de todos los depósitos bancarios se han invertido en MBS normales y que otro 24% se ha invertido en MBS comerciales, es decir, préstamos inmobiliarios comerciales, bonos de los Estados Unidos y otros valores respaldados por activos o ABS. A continuación, los autores intentaron calcular las pérdidas no realizadas de estos activos. Tras hacer números, llegaron a la siguiente conclusión. Citamos: el valor medio de las pérdidas no realizadas de los bancos se sitúa en torno al 9% tras la valoración a precios de mercado. El top 5% de los bancos con mayores pérdidas no realizadas experimentan pérdidas del valor de sus activos de alrededor del 20%. Hay que tener en cuenta que a precio de mercado significa suponer que se venden hoy. En términos sencillos, el banco medio de los Estados Unidos tiene pérdidas no realizadas de alrededor del 10% y el top 5% de los bancos más vulnerables tienen pérdidas no realizadas del 20%. Así pues, si los depositantes se apresuran a realizar retiradas de estos bancos, recuperarían el 90% de su dinero en un banco medio y el 80% en un banco vulnerable. No es sorprendente que estas pérdidas no realizadas fueran las menores para los bancos de importancia sistémica mundial o G-SIBs, por sus siglas en inglés, que incluyen a entidades como JP Morgan y Bank of America. Los G-SIBs tienen menos del 5% de pérdidas no realizadas, los no G-SIBs tienen de media un 10% de pérdidas no realizadas y el SVB ni siquiera fue el peor. Los autores concluyeron que más del 11% de los bancos de los Estados Unidos tienen pérdidas no realizadas mayores que las que tenía el SVB cuando quebró. Estiman que hasta 500 bancos más podrían haber quebrado basándose únicamente en las pérdidas no realizadas. Los autores presentan a continuación una serie de escenarios para mostrar cómo podrían reaccionar los depositantes no asegurados ante la subida de los tipos de interés. El primer escenario supone que no realizan movimientos. Los otros 3 escenarios suponen que realizan retiradas e invierten en otros activos que proporcionen un tipo de interés superior al de una cuenta de ahorro. Verás, los temores de insolvencia relacionados con las pérdidas no realizadas no son la única razón por la que los depositantes no asegurados realizan retiradas de dinero de un banco. De hecho, la razón principal por la que lo harían es porque quieren ganar un alto tipo de interés sobre su enorme montón de efectivo. Este deseo de rendimiento aumenta a medida que suben los tipos de interés. Por desgracia para los bancos, les resulta difícil ofrecer tipos de interés competitivos en las cuentas de ahorro sin perder mucho dinero. Por eso no han aumentado los tipos de interés de sus cuentas de ahorro a pesar de que los tipos de interés han subido. Están ganando mucho dinero a costa de sus depositantes. No obstante, si aumentaran los tipos de interés de las cuentas de ahorro, no ganarían tanto dinero. En su estudio, los autores suponen que la mayoría de los depositantes no asegurados están dormidos, es decir, no se apresuran a realizar retiradas para obtener un tipo de interés más alto en otro lugar. Pero esto está empezando a cambiar. Además de la crisis bancaria, el hecho de que los tipos de interés sean altos y sigan subiendo en otros lugares está empezando a tentar a estos depositantes no asegurados dormidos para que despierten y trasladen su dinero a otra parte. Si lo hacen, los bancos con grandes pérdidas no realizadas empezarán a quebrar, ya que no podrán hacer frente a las retiradas. Naturalmente, los autores evalúan si los bancos tienen activos suficientes para hacer frente a estas próximas retiradas de los depositantes no asegurados. Suponen que la FDIC no cerrará los bancos sometidos a presión, lo cual es significativo porque es probable que lo haga si empiezan a verse realmente presionados. La buena noticia es que todos los bancos de los Estados Unidos, salvo 2, disponen de activos suficientes para hacer frente a las retiradas de los depositantes no asegurados. La mala noticia es que los autores no especifican qué 2 bancos están en peligro,
pero concluyen que este riesgo minúsculo significa que de momento es improbable que se produzcan nuevos pánicos bancarios. En cualquier caso, los autores analizaron esta posibilidad. Analizaron qué ocurriría si todos los depositantes no asegurados huyeran y qué ocurriría si la mitad de los mismos lo hicieran. En el primer caso, más de un tercio de los bancos quebrarían. En el segundo lo harían 186 bancos. Lo preocupante es que los 10 bancos con mayor riesgo de sufrir un pánico bancario son bastante grandes. Citamos: de los 10 mayores bancos insolventes, 1 tiene activos superiores a $1 billón, 3 tienen activos superiores a $200.000 millones, 3 tienen activos superiores a $100.000 millones y los 3 restantes tienen activos superiores a $50.000 millones. Vaya. Lo frustrante es que no especifican de qué bancos se trata. Si te fijas en los bancos con activos superiores a $1 billón, verás que solo son JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley. ¿Cuál corre el riesgo de sufrir un pánico bancario? Puedes darnos tu opinión en los comentarios. Especulaciones a un lado, los autores revelan lo sensible que son los bancos de los Estados Unidos a los pánicos bancarios. Si tan solo el 10% de los depositantes no asegurados retiraran su dinero, 66 bancos quebrarían. Y si lo hiciera el 30%, quebrarían 106 bancos. Esto subraya el hecho de que hay al menos unas cuantas docenas de bancos que corren el riesgo de quebrar durante los próximos meses. El motivo es, en última instancia, la mortífera combinación de grandes pérdidas no realizadas debidas a la subida de tipos de interés y a las retiradas de los depositantes no asegurados que buscan mayores rendimientos de dichos tipos. Parece que a los autores les gustan los escenarios catastróficos porque han hecho otra simulación de pánico bancario. ¿Qué pasaría si todo el mundo retirara todos sus activos de los bancos de los Estados Unidos? Insisten en que merece la pena hacer esta simulación para evaluar el estado del sector bancario en este país. Sorprendentemente, solo la mitad de los bancos quebrarían. Los autores concluyen destacando el hecho de que el valor de los activos de los bancos de los Estados Unidos es inferior en más de $2 billones al declarado gracias a la contabilidad basada en las pérdidas no realizadas. Reiteran que cientos de bancos corren el riesgo de quebrar si se retiran los depositantes no asegurados. Advierten de que incluso un pequeño número de retiradas de depositantes no asegurados podría dar lugar a que se tengan que materializar las pérdidas no realizadas. Esto provocaría más pánicos bancarios que evolucionarían hacia una crisis bancaria aún mayor que la que hemos visto hasta ahora. Llegan incluso a sugerir regulaciones al respecto. Para empezar, los bancos deberían cambiar la forma en que informan de sus pérdidas no realizadas, de modo que los depositantes tengan una mejor idea de hasta qué punto sus bancos están en dificultades. Recordemos que los autores tuvieron que calcular manualmente estas pérdidas no realizadas mediante complejas operaciones matemáticas debido a la falta de transparencia. Los autores reconocen que esto no resolverá los riesgos de insolvencia a los que se enfrentan actualmente muchos bancos, por lo que recomiendan que se les obligue a aumentar sus requisitos de capital. Esto coincide casualmente con lo que ha estado haciendo Michael Barr, vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal. Si has visto nuestro reciente vídeo sobre el testimonio de Jerome Powell, sabrás que Michael estaba examinando en secreto los requisitos de capital para los bancos antes de que empezara la crisis bancaria. Esto podría deberse a que la vio venir o a que se estaba preparando para aprovecharla para introducir regulaciones. Si has visto nuestro reciente vídeo sobre el discurso anticriptomonedas de Michael Barr, sabrás que la segunda posibilidad es la más probable. Michael ha estado ansioso por aumentar sus poderes, presumiblemente con el fin de consolidar el sector bancario para poder poner en marcha una moneda digital de Banco Central. Por cierto, ¿sabías que Michael se ha pasado toda su carrera alternando entre el gobierno de los Estados Unidos y el tipo de universidades prestigiosas que publicaron este estudio sobre pánicos bancarios? Así que ha llegado la hora de la gran pregunta. ¿Qué factores de riesgo debes tener en cuenta al analizar los bancos? Empezaremos diciendo que nada de esto es asesoramiento financiero. En resumen, los dos factores de riesgo que hay que vigilar son las pérdidas no realizadas y los depósitos no asegurados. Si tu banco tiene muchas pérdidas no realizadas y depósitos no asegurados, entonces está en riesgo. El problema es que no es fácil calcular estas pérdidas no realizadas. Además, no todos los depósitos no asegurados son propensos a ser retirados.
Recuerda que la mayoría de ellos se necesitan para pagar a los empleados de pequeñas empresas. También recordarás que la mayoría de los bancos con muchos depósitos no asegurados suelen ser más pequeños, es decir, no son GSIBs. En teoría, esto los hace intrínsecamente más arriesgados que los GSIBs. No obstante, en la práctica, cuando un banco que no es GSIB quiebra, es adquirido por un GSIB. Esto significa que tus activos podrían estar potencialmente más seguros en un banco pequeño. Si has visto nuestro vídeo sobre rescates internos bancarios, sabrás que los GSIBs pueden ser arriesgados. Si un banco no GSIB quiebra, es adquirido por un gran banco y los depósitos de los clientes se mantienen, pero si un GSIB quiebra, los depósitos de los clientes se utilizan para rescatarlo. Recuerda que hay un GSIB que se encuentra entre los que corren más riesgo de quiebra según el estudio. También es más probable que los GSIBs cumplan ideologías de inversión del tipo ESG. Si viste nuestro primer video al respecto, sabrás que el Bank of America es una de las grandes instituciones que están detrás de este movimiento y algunas de sus filiales están en proceso de introducir puntuaciones ESG individuales para sus clientes. Dicho esto, puede que los bancos pequeños tampoco sean tan seguros. Esto se debe a que alrededor del 80% de los préstamos inmobiliarios comerciales proceden de bancos pequeños. Además de verse afectado por el aumento de los tipos de interés, el sector inmobiliario comercial está pasando apuros porque la gente no vuelve a la oficina. El 50% de las oficinas de Estados Unidos están vacías. Esto significa que los bancos pequeños corren un mayor riesgo de acumular grandes pérdidas no realizadas, lo que también concuerda con las conclusiones del estudio. Por si fuera poco, es probable que estas pérdidas aumenten con el tiempo, aunque los tipos de interés empiecen a bajar, porque el teletrabajo probablemente haya venido para quedarse. Aunque es menos probable que los depositantes no asegurados realicen retiradas de los bancos pequeños debido al uso que se da a estos depósitos, incluso un pequeño número de retiradas podría causarles graves problemas. Las conclusiones del estudio sugieren que este riesgo ya existe. Basta con que se retire el 10% de los depósitos no asegurados. En resumen, los bancos pequeños y los bancos grandes conllevan cada uno sus propios riesgos y de ti depende decidir cuál de ellos prefieres asumir. Diversificar tus depósitos es una opción, pero el hecho de que todos los bancos operen utilizando este modelo de reserva fraccionaria significa que tu dinero nunca estará realmente libre de riesgos en sus arcas. Y aquí es donde entran en juego las criptomonedas. Podría decirse que solo tienen un riesgo, la volatilidad de los precios. Por supuesto, hay riesgos asociados a factores como una clave mal escrita, pero hay que tener en cuenta que las criptomonedas más grandes y consolidadas han sido puestas a prueba a diario durante más de una década. Además, las criptomonedas son una de las mejores coberturas contra el sistema bancario. No hay riesgo de contraparte, son totalmente tuyas, no hay ningún banquero codicioso que las invierta en una cesta de arriesgados préstamos inmobiliarios comerciales a tus espaldas. Esta característica por sí sola hace que las criptomonedas sean valiosas y no es todo lo que ofrecen. También permiten enviar una transacción a quien quieras, cuando quieras y por el importe que quieras. Esta es la verdadera definición de la libertad financiera y su importancia se puso de manifiesto cuando los exchanges detuvieron la negociación de acciones durante la reciente crisis bancaria. Con las criptomonedas, nadie puede detener a los exchanges descentralizados e impedir que la gente negocie. Siempre podrás negociar. Tómate un segundo para pensar que el bloqueo de transacciones, la interrupción de la negociación y la congelación de activos serán cada vez más comunes a medida que se desplieguen las CBDCs. Esto hará que la libertad financiera que favorece las criptomonedas sea cada vez más importante junto con la descentralización que las sustenta. No te equivoques, sin descentralización, la propuesta de valor de las criptomonedas desaparece rápidamente. Por eso, en lugar de perder el tiempo evaluando las pérdidas no realizadas y los depósitos no asegurados de los bancos, deberías informarte sobre lo que hace que una criptomoneda sea realmente descentralizada utilizando el enlace de la descripción. Después de todo, los días de los bancos comerciales están contados. Los miles de bancos que existen hoy en día se consolidarán inevitablemente en un puñado de megabancos y entonces los gobiernos los nacionalizarán. Cuando eso ocurra, la libertad financiera en el sistema financiero tradicional habrá desaparecido. Paralelamente, la libertad financiera en el ecosistema de las criptomonedas no hará más que crecer.
Con un poco de suerte, crecerá hasta el punto de ser capaz de dar cabida a los miles de millones de personas que abandonarán el sistema financiero tradicional a medida que éste se vuelva cada vez más centralizado e ideológico. Ambos procesos tardarán años, incluso décadas en desarrollarse, pero ya está claro que el sistema financiero global se está dividiendo en dos sistemas, uno que es libre y otro que no lo es. Ahora mismo, hoy tienes una oportunidad única en la historia de elegir de qué sistema quieres formar parte. Te sugerimos que tomes esa decisión antes de que la tomen por ti. Ahora, como siempre, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Te preocupan estos pánicos bancarios? ¿Cómo cubres tu riesgo? Háznoslo saber en los comentarios. Mientras estás ahí, tenemos que hablarte de nuestra página de ofertas. En ella encontrarás algunos de los mejores descuentos y ofertas del sector en exclusiva para los espectadores de este canal. Lo encontrarás un poco más abajo. Esto es todo por hoy. Nos vemos pronto. Chao, chao.